Flor y Canto presenta. Número 472 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? La sociedad debe de proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la vida civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de Derecho. Bueno, entonces creo que hay que comenzar diciendo que tenemos el deber de tratar como persona humana a la vida humana desde el momento de su concepción. Desde el momento de su concepción tenemos el deber de tratarla como persona humana. No tiene sentido que se diga, bueno, es persona humana en el momento en el que, pues el momento del parto, o a partir del mes quinto, no. Tiene derecho de ser tratado como persona humana desde el primer momento. Fijaros, ha habido históricamente, hago un pequeño excursus, ¿no? sin desviarme en exceso, por lo menos, ¿no? de la línea argumentativa de este punto. Ha habido a veces dudas históricamente sobre cuál era el momento en el que Dios infundía el alma en el feto. Históricamente, en otros siglos anteriormente, pues había quienes pensaban que Dios infundía el alma a partir de tal mes de la gestación. Pero en el momento presente, en el que pues no solo la fetología, sino la embriología ha ido creciendo, ¿no? en capacidad, en conciencia de que verdaderamente el momento determinante, el salto cualitativo, no se produce en ningún mes concreto de la gestación, sino en el momento de la fecundación, cuando el código genético del embrión ya no es el del padre o el de la madre, ya no es el que ha sido entregado por los espermatozoides o el que tenía el óvulo, sino que el código genético es totalmente singular y propio. Se entiende que ese es el momento en el que Dios puede infundir, en el que Dios infunde el alma. Pero en cualquier caso, fijaros bien, existe una obligación moral, incluso aunque alguien pudiese tener una duda de esto último que he dicho, aunque alguien tuviese una duda sobre eso, que desde luego desde el punto de vista, digamos, de conveniencia de la argumentación científica cabe poca duda, incluso aunque alguien tuviese una duda al respecto, seguiría teniendo el deber moral de tratar al embrión como persona humana. Pongo el siguiente ejemplo. ¿Por qué estoy haciendo esta afirmación? Imaginémonos que alguien ha ido a cazar, está cazando, ¿no? Ha ido de caza y que ve que detrás de unos matorrales se está moviendo algo y tiene la duda de si eso que se está moviendo pues es una pieza de caza, un jabalí, o es un compañero suyo que está allí escondido detrás. Entonces, si él en esa duda dispara, estaría cometiendo un pecado, estaría haciéndose culpable porque no tenía la seguridad que tiene que tener de estar disparando a alguien que no era una persona humana. Pues algo así ocurriría si alguien tiene, ¿no?, la más mínima duda. Ante la duda tiene que tratar a ese embrión con la misma dignidad de una persona humana. Una sociedad que se precie tiene ese deber moral. Por lo tanto, es una barbaridad, por ejemplo, pues que se estén realizando crioconservaciones, que se dice así, ¿no?, con un eufemismo que es congelar, meter en un congelador a seres humanos concebidos. Es una barbaridad, ¿no? Si el Estado no defiende la vida en su estadio más débil, que es el embrional, ¿no?, entonces la sociedad se convierte en la ley de la selva, la ley del más fuerte, que es utilizar, ¿no? Es que volvemos al tiempo de la esclavitud, en el que se hacían esclavos para servirnos de los esclavos. Es terrible, ¿no?, que se pueda congelar vida humana para servirnos de ella. Y ojo, porque hoy en día, cuando se argumenta la posible o hipotética utilización terapéutica, parece que con eso ya
está todo justificado. Está supuestamente justificado el que alguien recurra, ¿no?, a sacrificar la vida humana con un fin terapéutico. Eso parece que nos da una bandera de corso, una autojustificación, cuando resulta que el ser humano en ese momento está perdiendo su dignidad, porque pasa de ser un paciente a ser un medicamento, pero el ser humano no es un medicamento. Ese embrión, que es un ser humano y tiene derecho a ser tratado como un ser humano, como una persona humana, no puede convertirse en medicamento. Es un paciente, en todo caso, pero no un medicamento, ¿no? Entonces, si el Estado, si la sociedad no tiene un cuidado privilegiado para la vida humana en sus estadios más débiles, entonces se implanta en nosotros, pues una sociedad, una cultura utilitarista en la que somos capaces de utilizarnos unos a los otros para el propio provecho. Incluso tenemos hoy en día, ¿no?, noticias realizadas por algunos periodistas de investigación de cómo están siendo utilizados los fetos abortados, pues para otro tipo de finalidades, para finalidades de tipo biológico, de tipo cosmético, sí, repito, aunque sea muy duro decirlo, de tipo cosmético, la utilización de estas células embrionarias, pues para poder hacer o para poder elaborar determinadas cremas regeneradoras de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo, por lo tanto, muy serio, el gran reto que tenemos de defender la dignidad de la vida humana desde ese primer estadio de la concepción.